Y como no se para y os dije que os iba a preparar algo muy especial, vamos a hacer una entrevista doble. Hoy justamente tendremos con nosotros nada más y nada menos que a Sergio Castaño Riaño, profesor de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Sergio, un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Fenomenal. Y tendremos también a Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Dolores, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a ti también. Para los que no conocáis a Dolores y a Sergio, os contaré que Sergio es un destacado académico especializado en relaciones internacionales con un enfoque en la política europea y británica. Y Dolores, en su caso, es una experta reconocida en política internacional y seguridad global, con numerosas publicaciones sobre conflictos en Europa del Este. Tenemos una geopolítica que está bullendo, están pasando de todo. ¿Qué os parece si empezamos un poco por las principales razones que hay detrás del creciente apoyo a los laboristas del Reino Unido? Sergio. Pues la principal razón es todos los despropósitos que ha ido acumulando el Partido Conservador desde que Cameron decidió convocar primero el referéndum de Escocia, que le salió bien, convocar el referéndum del Brexit, que le salió mal, y a partir de ahí un cúmulo de despropósitos. Dimite Cameron, Theresa May no es capaz de articular el Brexit, llega Boris Johnson y la gestión de la pandemia es desastrosa, y lo de las fiestas de la pandemia. Pues claro, cuando estás diciendo a la gente que se encierra en casa, que no pueden salir, primero dijo que el COVID pues era una gripe, que no pasaba nada hasta que él casi se muere. Y a partir de ahí él se queda en Downing Street celebrando fiestas y la gente en casa. Claro, eso genera un rechazo importante. A pesar de que todo eso gana unas elecciones también, pero la situación es insostenible. Liz Truss, un desastre, estuvo unos días solo como primer ministro. Fue un espectáculo. Sí, unos días, es que fue... Y además las decisiones que tomó, un desastre auténtico que tuvieron que tirar para atrás, con todas esas subvenciones que iba a sacar, que dijeron, oiga, esto no se puede hacer. Y luego sitúan a Rishi Sunak pensando que un economista podría resolver la situación, pero claro, ya el desgaste era tal que no hay manera de recomponer ese partido conservador, y lógicamente los laboristas, después de 14 años, pues emergen. Y aquí lo que sí que estamos viendo en Reino Unido, a diferencia de Francia o a diferencia de Italia o de otros países europeos, es que todavía el populismo no está calando, aunque Nigel Farage está ganando enteros, y vamos a ver cuáles son los resultados, porque podría darse también una evolución muy similar a la que estamos viendo en otros países. Okay. Bueno, pues evidentemente han hecho de las suyas en toda esta legislatura tan larga, 14 años si no me equivoco, y que desde luego se ha conformado en una oposición muy fuerte hacia Rishi Sunak. ¿Cuál es tu punto de vista, Dolores? Bueno, yo solamente espero que Gran Bretaña vuelva a la Unión Europea. Bueno, sería espectacular. Y no sé si la historia se repite o no se repite, pero... Primero, no concibo la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea no es Europa, pero en estos momentos se parece mucho. Además, está acusando pues, los mismos problemas que está teniendo el continente europeo. Y yo no la concibo sin Gran Bretaña. De hecho, cuando se produce el Brexit, yo me planteé, digo, esto es un compás de espera y vendrá otro partido político, que serán los laboristas, no lo sé, pero que vuelvan a la Unión Europea, porque ya se han empezado a ver todas las consecuencias negativas de ese Brexit para los propios británicos. Ya, Dolores, pero ¿no te acuerdas cuando se empieza a plantear el Brexit, que era precisamente el Partido Conservador y Cameron era proeuropeo y el Partido Laborista era quien apoyaba el Brexit? Y ahí surge Boris Johnson creando una escisión dentro del Partido Conservador y diciendo que el Brexit era lo mejor para Reino Unido, y a partir de ahí hay un giro dentro del Partido Conservador. Lo que pasa que a veces, yo aquello lo leí porque, yo veía a Cameron, desde luego era el político que no solamente en Gran Bretaña, sino en Europa, con mayor proyección. Y sin embargo, se le hundió la carrera. Vamos a ver ahora si se recupera o no. Y ahí hay que hacer probablemente una lectura, por supuesto siempre hay que hacer la europea y siempre hay que hacer la internacional, pero también una lectura doméstica que tiene que ver con el referéndum de Escocia, que tampoco tenía por qué haberlo, no estaba obligado a convocarlo. Entonces, es una manera quizá de reforzar su posición. Es decir, ganó el referéndum de Escocia, sí, ya acabo con un problema interno, gano el referéndum del Brexit y se acaban los problemas con respecto a la Unión Europea. Pero no lo ganó, y ahí es donde creo que los laboristas, ahí la lectura interna, la lectura doméstica, ahí es donde los laboristas se le ponen de frente a Cameron
Y claro, cuando en política interna un partido político se le pone de frente a otro partido político, a veces se produce, porque ahí estamos hablando de plebiscitos. Bueno, pues en el relato político se sacrifica, en este caso, pues a la Unión Europea, que a mí me sorprendió que los laboristas utilizasen en su relato político, enfrentándose a Cameron, a la propia Unión Europea. También yo lo podía también entender de otra manera. El mensaje que los laboristas estaban enviando en relación a la Unión Europea en oposición a Cameron, también había un mensaje para la Unión Europea y que lo estamos viendo ahora. Es decir, la Unión Europea hay que replanteársela. Lo que pasa que desde el continente europeo sienta mal que sea Gran Bretaña, que siempre hemos considerado que no es nada europeísta de corazón, Es que como no estaban ningún realmente, país europeo. Pero Reino Unido realmente no estaba integrado en la Unión Europea. No quisieron participar en el euro. Bueno, No entraron en el espacio Schengen. Margaret Thatcher ya sabemos que consiguió muchos adendum para ella misma, para el Reino Unido en definitiva, sobre todas las negociaciones iniciales que se hicieron en la Unión Europea. Y hemos visto, además, que efectivamente después de esa excisión de la Unión Europea y después de la pandemia, es cuando están empezando a ver los verdaderos frutos del Brexit y dónde están las carencias. Y ahora es cuando empiezan a sonar esas voces que, como tú muy bien dices, bueno, pues pueden sonar a que quizá habría una parte de ese electorado que está un poco abogando por la vuelta a la Unión Europea. Ahora bien, os recojo todo este testigo y lo mando para la segunda potencia europea, Francia. En elecciones, resulta que en la primera vuelta, elecciones legislativas, sale el partido de Marine Le Pen. Y el partido de Marine Le Pen lleva un Frexit dentro de su programa, que está relajando un poquito. Sí, está relajando, es verdad, mucho, está relajando un poquito. Bastante relajado. Esto lo sabemos. Pero ojo, sale un partido político con un Frexit y sale muy próximo a la mayoría absoluta. También Fratelli d'Italia tenía un italiano, bueno, era contrario a la, no me salía la palabra italiano, era contrario a la Unión Europea. Pero aquí estamos viendo cómo Francia, Italia, en Eslovaquia también, en Hungría, tenemos muchos partidos que están consiguiendo un peso relevante. Y lo que se plantea desde la izquierda, incluso desde el centro derecha, es el cordón sanitario. No se dan cuenta la mayoría de los partidos moderados y sobre todo vamos a ver la posición que no está pasando aquí en España de momento, pero en Francia, en Italia han desaparecido Partido Socialista y centro derecha, Partido Conservador o con los diferentes nombres que han ido adoptando ahora los republicanos de Francia. ¿Por qué han perdido el electorado y ese electorado se va a los extremos? Y lo del cordón sanitario, ¿no se dan cuenta que lo único que está haciendo es reforzar a los partidos que están en los extremos? Se agrupa ahora mismo la izquierda en Francia. Una candidatura única para luchar contra Marine Le Pen. Marine Le Pen ya lleva 2 elecciones presidenciales que se ha quedado muy cerca de gobernar. Sí. Es cuestión de años, de tiempo, que Marine Le Pen termine siendo presidenta de la República. Y en vez de articular una respuesta lógica, una respuesta política, es decir, pues bueno, si estamos fallando en algo, vamos a ver qué podemos corregir y qué propuestas podemos hacer que sean atractivas para toda la población, en especial los jóvenes, que parece ser que son los que más se están dando la espalda a los partidos tradicionales. En vez de hacer eso, lo que se habla es de un cordón sanitario. Incluso Macron, que no se está posicionando, pero se empieza a plantear el dar la espalda a Marine Le Pen. Y lo único que va a conseguir es que Macron va a desaparecer, porque Macron, cuando emerge, es porque la sociedad francesa estaba cansada, hastiada del Partido Socialista, de los conservadores, de las políticas de Sarkozy, las políticas de Hollande, y aparece un joven candidato sin estructura, porque en marzo no tenía partido y gana las elecciones. Era un impulso de aire fresco, era una esperanza para Francia. Y Macron no ha respondido a las expectativas. Es ahora presidente porque Mélenchon quiso y le apoyó en las elecciones. Hicieron el cordón sanitario y toda la izquierda apoyó a Macron antes de que gobernara Le Pen. Pero eso es simplemente un parche. Y seguramente que las próximas elecciones en Francia gobernará la extrema derecha o la ultraderecha, que dicen algunos, en fin, Marine Le Pen, y nos encontraremos con Italia y con Francia, 2 Estados miembros fundadores de la Unión Europea, con partidos que, aunque están girando en sus posiciones y ya no hablan de salir de la Unión Europea, sino de reformular la Unión Europea, pero van a obligar a la Unión Europea a tener que replantear muchas cosas. Aquella época de Merkel y Sarkozy con una Unión Europea fuerte ha pasado. En Alemania estamos viendo también exactamente lo mismo. La coalición que durante muchos años mantuvieron los socialdemócratas y la CDU
ya no están gobernando, los socialdemócratas no están consiguiendo dar una respuesta y probablemente también la extrema derecha pues vaya a emerger en Alemania. Pero es que el proyecto de la Unión Europea está en crisis. A ver, es verdad que la Unión Europea se convierte en el instrumento jurídico internacional de la unificación del continente, eso es así, pero hay una cuestión que se produce, que se resuelve, pero que deja su herencia. El fracaso de la mal llamada Constitución Europea, digo mal llamada porque era un tratado internacional para el establecimiento de una Constitución en Europa. Cuando surge en plena crisis el eje franco-alemán frente a España, Durão Barroso, que era primer ministro de Portugal, que se aliaron con George Bush para la invasión de Irak. Todo eso, ¿no? Y además con el tema de Irak, a ver, la Unión Europea estuvo a punto de implosionar, o sea, en marzo del 2003. El 2003, iba a decir del 2020, porque se ha quedado ahí. Estuvo a punto de implosionar y, por ejemplo, el grupo que estuvo a punto de provocar la implosión de la Unión Europea estaba liderado por España. Pero eso es así desde el punto de vista de la política exterior. O sea, la Unión Europea, igual que las comunidades europeas, pero la Unión Europea, a ver, en las guerras de Yugoslavia mostraron su gran fracaso, vamos a decirlo suavemente, diplomático, y surge la identidad de defensa europea. Pero eso es una cuestión muy sensible y los Estados no están dispuestos a entregar ese tipo de competencia a la Unión Europea al nivel de otra política supranacional. Pero el fracaso de la Constitución Europea, aunque es verdad que la Unión Europea se convierte en el instrumento jurídico internacional de la unificación del continente, ese fracaso pone de manifiesto, primero, la identidad europea. ¿Qué es la identidad europea? Yo le pregunto a mis alumnos y les he preguntado y me dicen, ¿es que acaso es necesaria la identidad europea? Ya, pero se lleva muchos años luchando por crear esa identidad europea, el himno de la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea, que desapareció luego con el Tratado de Lisboa. Algunos países no existe, claro, entonces no existe, porque claro, una constitución, ¿qué significa? Es, a ver, ¿qué proyecto tenemos? ¿Quiénes somos y con quién lo queremos compartir? Y fracasó. Y lo hizo fracasar Francia, uno de los países importantes que lo hizo fracasar. Y claro, después viene el Tratado de Lisboa, que sí, que saca de la crisis institucional a la Unión Europea, pero el Tratado de Lisboa es un tratado un parche. Un parche y que su naturaleza es procede de un instrumento intergubernamental clásico, el de siempre, y es la vuelta a la intergubernamentalidad. Pero volviendo a Francia, si ganara Mélenchon, sería lo mismo. Vamos a pensar que, no, es que sería lo mismo. Pro-europeo. Es que estamos poniendo el malo y el peor. El problema al final que nos encontramos es que vemos una Unión Europea fracturada por muchos sitios distintos. Sí, lo vemos en Francia, lo vemos con el Brexit que ya sucedió, lo vemos además con Alemania, como muy bien decías, y vemos además que no solamente nos encontramos fracturas dentro de estas elecciones que hemos visto parlamentarias en Europa, sino que además nos vemos posturas cada vez más polarizadas, más radicalizadas. Y ahora cuando a mí me gusta la derecha, ya no me gusta la derecha, me gusta la extrema derecha. Y cuando me gusta la izquierda, ya no me gusta la izquierda, me gusta la extrema izquierda. Claro, con esta situación nos encontramos de repente a Marine Le Pen, que dice que los franceses nacidos en Francia con padres no franceses no serán franceses de manera automática. Ojo a la aseveración. Nos encontramos a Macron diciendo que estamos a las puertas de una guerra civil. Presidente de la República que alerta diciendo que estamos a las puertas de una guerra civil. Ojo. Y ahora nos encontramos a Marine Le Pen, que acusa de un golpe de Estado administrativo a Macron porque durante todo el periodo de presidencia, hasta las siguientes elecciones presidenciales, dice que va a nombrar a todos los que pueda de su lado para impedir que puedan gobernar en la parte legislativa y dentro de la Cámara Baja en Francia. Esto a mí me parece una auténtica locura. Eso es lenguaje. Yo creo que es lenguaje porque, claro, que Macron diga que se está al borde de la guerra civil. Que no es un señor que va por la calle, que es el presidente de la República. Los políticos y periodistas franceses le dijeron a Macron, bueno, en las tertulias, no a él directamente, y le explicaron lo que era realmente una guerra civil y lo que está pasando. A ver, ¿que se puede llegar al escenario de la guerra civil?
de una guerra civil siempre se puede llegar al peor de los escenarios. Digo, pero es que, Dolores, y perdona que te corte, hemos visto lo mismo por parte de Estados Unidos, donde justamente Ray Dalio decía que en Estados Unidos podría haber una guerra civil por la polarización de las posturas y le daba nada menos que un 60% de probabilidades a encontrarnos en una guerra civil en Estados Unidos. Ya, pero a ver, si fracasa, vamos a ver, está en crisis el proyecto supranacional de integración europea. Eso, en parte, lo que manifiesta es una vuelta, a ver, los propios estados están renacionalizando, es decir, se están haciendo con competencias que previamente habían transferido en aquellos elementos que ellos pueden retomar. Claro, el renacionalizar, que es una obra que llevan a cabo los estados, cuando eso llega a la opinión pública, se les está vendiendo, queriendo o sin querer, la cuestión identitaria. Sí, pero es la cuestión identitaria. Y ahí es donde está el conflicto. Pero hay dos cosas, es por un lado la cuestión identitaria y por otro prometer que con la recentralización, con el control de la economía, se van a conseguir mejores resultados. Ya. Cuando se ha comprobado que el proteccionismo a lo largo de la historia no ha dado buenos resultados. Claro, el proteccionismo puede dar un buen resultado en un corto plazo, en un primer momento, pero a la larga no funciona. No funciona. Donald Trump es con el discurso que ganó las elecciones en Estados Unidos. Y adaptado a las circunstancias de Europa, pero también se está diciendo, Francia para los franceses, hay que controlar nuestra economía, y todo esto cala en la sociedad. El Brexit también, claro. el Brexit también gana la opción del Brexit porque se decía que se iban a cerrar las fronteras. Claro, cuando se cierran las fronteras se encuentran que no tienen camioneros, que no tienen personal de servicio, porque la mayoría de las personas que realizaban esos trabajos eran europeos o ciudadanos de la Unión Europea que podían vivir en Reino Unido. De repente se encuentran que no tienen permiso de trabajo. Y esto fue uno de los problemas con los que se encontró el Brexit, pero cuando se está promocionando, Nigel Farage estaba promocionando el Brexit, era el discurso principal. Vamos a cerrar las fronteras y vamos a tener más trabajo y vamos a controlar nuestra, pero no es verdad. nuestra economía, nuestros bancos. Es que no es así. Lo que hace es que muchos bancos se van, muchas empresas se van para operar en Europa. Y es la realidad, pero además, así se promocionan sí, pero a eso me refiero, que vuelven son los propios estados quienes crean esta cuestión. Entonces, ellos mismos crean un discurso identitario que luego lo adopta la opinión pública. Multiplicado por. Y se producen los. Entonces, no hay una solución, es verdad, la solución no está en que los estados retomen para sí todo lo que han transferido. Esa no es la solución, pero bueno. ¿Creéis, y perdona que te corte, Dolores, creéis que no vamos a decir la solución, pero parte del camino sería de verdad establecer esa constitución, esa normativa europea supranacional que nos daría un poco esa identidad, o pensáis que ese momento ya pasó y esto ya no hay que lo arregle? Es muy difícil. En Europa no hay un sentimiento de identidad. Hemos estado en guerra durante siglos. Hemos conseguido, después de la Segunda Guerra Mundial, crear un mecanismo para garantizar la paz, porque si surgen las comunidades europeas es precisamente para garantizar la paz. Se ha conseguido gracias a un crecimiento económico. Cuando ese crecimiento económico falla, se rompe todo. ¿Cómo está pasando? Alemania no crece, Francia no crece, que son los dos pulmones principales de la Unión Europea, y claro, sin crecimiento, pero claro, ¿qué nos encontramos por parte de las instituciones? En vez de buscar aliados, socios estratégicos, socios comerciales, como podría ser China o India, lo que hacemos es vetarlos y ponerles aranceles. Y ponerle 40% a los coches eléctricos chinos. Pues sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en guerra arancelaria. Claro, pero eso siempre pasa. A ver, socios estratégicos, es decir, China hace mucho tiempo que es nuestro socio estratégico. Indudablemente. Y lo vimos de una forma muy clara con el tema de la pandemia. A ver, los virus, las pestes, todo sigue los flujos comerciales, ahora y en siglos pasados. ¿Qué ocurre? Que guerras, entre comillas, comerciales entre occidentales y no occidentales siempre se han producido. Y era de prever que para evitar, porque, a ver, no van a conseguir que China no penetre en el mercado europeo, entre otras cosas porque es que ya han puesto todo para que penetre. Lo que están haciendo los occidentales, y lo hacen muy bien, y Estados Unidos lo hace muy bien, es ir ganando terreno y frenar para ir calculando beneficios y conseguir acuerdos estratégicos todavía muchísimo mejor y atraerse a China a esa negociación. Eso crea conflicto. O sea, que a tu juicio lo que está haciendo tanto Estados Unidos como la Unión Europea, los dos,
cada uno en su parcela, Sí. es buscar poner trabas a China para que China tenga que negociar en otras condiciones. Sí. Ah, me parece súper interesante. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que China tiene una ventaja con respecto a los países democráticos. Y es que China establece planes a 20, 30, 40, incluso a 50 años. La franja y ruta es 2013-2039. ¿Qué país europeo Europa. o americano puede hacer un plan tan largo? Por eso China está ganando presencia en África. Por eso China va entrando en América Latina. Y poco a poco va dominando Europa. La franja y ruta iba a llegar a Italia. Lo que pasa es que se echaron los países europeos encima de Italia y se cancelaron muchos de los contratos. Pero China, con su proyecto, además, es que no es solo el proyecto económico, es que está vendiendo un modelo de éxito que muchos países compran y que se está comprando en África y que se va a comprar en América Latina, porque China dice, más allá de que el Partido Comunista sea el que esté gobernando en China, olvidémonos de las ideologías y lo que estamos vendiendo Sí, que es el comunismo más extraño de la historia. el comunismo adaptado desde el año 1978, cuando Deng Xiaoping cambia por completo la economía. Pero se mantiene el Partido Comunista gobernando, pero es un gobierno realmente tecnócrata, que aplica medidas comunistas en algunas parcelas políticas, pero no en la economía. Y ese modelo es de éxito. Claro, hace unos años la Unión Soviética trataba de vender su modelo y era un modelo de fracaso. Comparabas Alemania federal con Alemania democrática y veías una Alemania rica y una Alemania pobre. Te ponías en el muro de Berlín y el contraste era abrumador. Terrible. Claro, nadie quería comprar ese modelo, pero es que el modelo chino está funcionando. Y hay muchos países que dicen, me están tratando de imponer la democracia. Desde hace décadas, la democracia no resuelve nada en mis países y llega China y me vende un modelo de éxito económico. Pero son 1.400 millones, a ver... Sí, 1.400 millones de seres humanos, a que ver, no es son que, pocos. Porque claro, a ver, eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa que para llegar a un superpoder, después de tener el poder duro, hay que tener una enorme capacidad de atracción. Y esa es la pregunta que yo me hago con China. Está China. empezando a tener, no aquí en Europa, porque en Europa seguimos viendo Claro. a China bastante distante y sobre todo su sistema político sin libertades que a nosotros nos asusta. Y que dentro de China hay 3 Chinas. Hay el elemento además demográfico, es muy importante, pero lo mismo que puede llevar al éxito también es una espada de Damocles, porque claro, puede estar la otra solución. Podemos crear microestados tipo Suiza, tipo Liechtenstein, tipo Luxemburgo, que también son un modelo de éxito tremendo. Entonces, Que es lo que quiere hacer Cataluña, por cierto. claro, el entonces proyecto de Puigdemont. es la capacidad de atracción. O sea, una vez que ya tenemos el poder, que nos hemos proyectado, que hemos demostrado lo que somos, decir, bueno, ahora nos tienen que atraer. Y entonces, más allá del éxito, que es cierto que China es un modelo de éxito que ha logrado compatibilizar, digamos, un sistema de partido único, por lo tanto, algo que se parece mucho a un sistema totalitario con el sistema capitalista, tiene que tener más capacidad de atracción, nos tiene que seducir. Y no sé si todavía ha llegado a ese punto hoy. Perdonadme, me estoy quedando sin tiempo y hay un tema que no quiero dejar de tratar con vosotros dos, que son las declaraciones de Lukashenko, que ha dicho que la Unión Europea y que Occidente está arrastrando a Bielorrusia a un conflicto militar. No sé qué opináis de esto. Nos queda muy poquito tiempo, os voy a pedir un pequeño análisis por parte de cada uno de vosotros. Yo lo que veo es que aquí en Europa y en Estados Unidos nos falta el relato ruso. Y ese relato ruso que está extendiéndose por muchos países, y en Irán lo entienden perfectamente, y en China también, aquí no lo estamos entendiendo. Y el relato está ganando enteros. Y es una justificación de por qué han invadido Ucrania, de por qué están presionando ahora a Bielorrusia, que nosotros no es que no la entendamos, es que no nos llega y que está funcionando. Totalmente RT, cierto. el canal de televisión ruso, está prohibido en Europa. Tú ahora mismo entras en RT y no puedes ver las noticias de Rusia, pero en América Latina sí que se ve. Yo el año pasado estuve en México y puedes hacer, además que yo estoy trabajando en esta línea del poder blando de Rusia, de Irán y de China en América Latina, y en estos países funciona. Y ese Te voy a relato corregir, llega. con tu permiso. Nosotros dimos el discurso entero desde San Petersburgo de Putin con todas las preguntas. Quiero decirte, el relato ruso llega. Lo que quizá no llega es con la misma frecuencia que llega en los canales habituales a otras zonas del mundo. Pero el relato ruso llega, existe. Sí, pero no llega de primera mano, llega filtrado.
Bueno, en este muchos caso, casos. en este Bueno, si caso los no, vuestros, en este igual. concreto fue directamente el discurso completo con todas las preguntas de todos los periodistas desde San Petersburgo, que además lo di personalmente porque justo tocaba en el horario del programa y fue espectacular. Es decir, además fue un Putin absolutamente impecable, con un relato, como tú dices, absolutamente increíble. Pues correcto. En este canal, pero hay Pero muchos es minoría, la mayoría no nos cada llega. cada vez menos ya. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a ver, Putin no seduce a los occidentales, pero seduce a muchísima gente en el mundo. Eso no se conoce de primera mano, aunque aquí, en este canal sí. Sí lo y bueno, conocemos. pues el presidente de Bielorrusia es que es la voz de su amo. Claro, esto es lo que a mí me da un poco la impresión. Va más allá de Me suena que ha levantado el teléfono y han dicho, oye, Lukashenko, di tú algo, porque parece que lo digo yo todo. Algo así, y siempre ha sido así desde el principio, ¿eh? Siempre ha sido Pero así desde el principio. estaba muy apagado últimamente en cuanto a declaraciones hacia la Unión Europea, o cuanto menos se veía un poco menos esa Sí, es interacción verdad. directa. En este momento, esa manera de decir, no, es que Occidente nos está forzando, nos está obligando a una fuerza militar. Sí, a rearmarnos, efectivamente, pero yo pienso, es la voz de su amo, porque además es que, a ver, estamos hablando de un territorio que fue territorio de la antigua Unión Soviética. No, entonces, que tiene mucho vínculo, porque hay otros territorios, tú hablas con un georgiano y no quieres saber nada de la Unión Soviética, para nada, un moldavo. además es por oposición. Pero este Bielorrusia caso sí, es que están sí, muy vinculados. entonces, bueno, casi están fusionados. Pues nos quedamos sin tiempo, es un auténtico placer. Ya sé que el tiempo en tele se va volando y Pues sí. estaríamos, desde luego, media hora más como poco, debatiendo un poco sobre toda esta actualidad geopolítica que está bulliendo. Nosotros queremos daros las gracias, por supuesto, a Sergio, que es un placer tenerte hoy aquí con nosotros, Sergio Castaño Riaño, profesor de Relaciones Internacionales, y a Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias a Esto hay ti. que repetirlo. Lo ¿Vale? seguro. bien. Repetimos. Fenomenal.